con este maravilloso congreso, y bueno, tiene 15 minutos de exponencia cada una de las personas que van a exponer, ¿cierto? Y después tenemos un proceso de diálogo de 30 minutos, y lo que tiene que responder tiene un tiempo acotado, porque después tiene otra exponencia que también pasa. Entonces, tenemos que empezar con la primera, que vamos a seguir el orden que está por el programa, ¿no? La primera dice: la escuela libre y feliz, una alternativa al margen de la educación formal en Chile, en la Universidad de Valparaíso, Pitts Ley de la Universidad Andrés Bello y José Saldaña de la Universidad de Sevilla. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Tú bien? ¿Qué vas a hacer? Ay, qué bueno, ya. Entonces, ¿tiene presentación aquí? Sí, tengo que ponga las. ¿Estamos listos? Sí, vamos a compartir el comprender en la grabación de Zoom. Y vamos. Ya. Entonces le damos la palabra a nuestro querido Héctor Arancibia para que haga su ponencia. Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad de hacer este congreso. Me parece una posibilidad muy importante, ¿cierto? Por compartir con colegas de la misma área, ¿cierto? Y tratar la idea de esta exposición es comentar sobre una experiencia interesante que hay en Chile, que comenzó el año 2012 y que se ha ido expandiendo durante los años, yo creo que impensablemente. Y bueno, y en cierta forma, esta presentación da cuenta de un proyecto particular, pero al mismo tiempo pone en tensión la educación tradicional que hay en Chile. Es muy difícil ver esta exposición sin poner siempre una perspectiva, ¿cierto?, más bien crítica en torno a la educación tradicional que tenemos en Chile. Esta es producto de una investigación que hicimos hace un año atrás, en conjunto con Chris Leahy de la Universidad Andrés Bello y el profesor Saldaña de la Universidad de Sevilla, que también era parte de la Universidad Paraíso. Así que, bueno, los conocimientos son parte de esta investigación. La escuela libre y feliz, una alternativa. Miren, esto es una diapositiva que la vengo presentando hace muchísimos años, lamentablemente hace muchísimos años. Lo que he cambiado es la foto, pero tengo la esperanza de aquí a que me jubile, ¿cierto?, de no tener que mostrar más esta diapositiva. Pero pasa que constantemente, todos los años, es lo mismo. Y quiero comentar, ¿cierto?, que yo cuento esto, ¿cierto?, documento esto de mi experiencia profesional. Como se decía al comienzo, yo soy profesor de la Universidad del Paraíso y dentro de mis labores académicas me toca hacer las supervisiones de práctica intermedias y profesionales. Por lo tanto, conozco muchos centros públicos y también algunos particulares subvencionados, algunos privados también, de la región de Valparaíso. La recorrido casi todos los años me toca ir, ¿cierto?, a muchos centros distintos, por lo tanto conozco muchos, ¿sí? Y lamentablemente veo esto, ¿ya? Veo esto, ¿cierto? Veo una educación todavía donde el estudiante tiene un rol muy pasivo, ¿cierto? Donde no hay interacción, ¿cierto?, entre los estudiantes, o muy poca interacción, o las interacciones son negativas entre los estudiantes. Veo muy poco trabajo grupal, ¿cierto? Veo poca creatividad en estos procesos, ¿cierto?, de aula. Y veo, ¿cierto?, con una posición tradicional del profesor que lo venimos haciendo hace muchísimos años. Yo no sé si hay un área que se investigue más que en educación. O sea, en educación tenemos una cantidad de investigaciones y todos apuntan un poco a lo mismo. La otra vez revisaba un artículo de Cristian Beley, un investigador muy reconocido en Chile, ¿cierto?, un sociólogo, y que hablaba de la escuela efectiva. Una investigación del 2004, una investigación ya vieja. ¿Ya? Y bueno, y lamentablemente todos esos insumos que son muy importantes, en la práctica, yo por lo menos no lo veo implementado en el aula.
Y acá tenemos un tema que es bien dramático en la actualidad, ¿cierto? En Chile, que ha sido muy publicitado últimamente, que tiene que ver con la deserción escolar. ¿Ya? Entre el 2021 y el 2022 dejaron de asistir 50.529 estudiantes matriculados, 24% más que en 2019. Estas estadísticas son tremendas, ¿cierto? A partir de esto, ¿cierto? El Ministerio de Educación elabora un nuevo plan para poder disminuir, ¿cierto? Y atraer nuevamente a los estudiantes que han dejado la escuela en Chile. La anterior, por favor. Y otra cifra también que es muy preocupante tiene que ver con el ausentismo en Chile, ¿cierto? El 40% de los estudiantes presentan algún grado de ausentismo, entendiendo como una ausencia con el 15% o más de los días que tendría que haber venido a la escuela. Y el último dato, ¿cierto?, que me parece que es muy interesante y está muy vinculado a lo que te voy a presentar yo, tiene que ver con la solicitud del número de exámenes libres. En Chile, el año 2013 era de 7.592 estudiantes que solicitaban, ¿cierto?, exámenes libres en dependencias públicas, ¿cierto?, en Chile. Y el año 2019, 35.773. O sea, prácticamente se ha cuadruplicado la cantidad de solicitudes de exámenes libres en un periodo bastante acotado, ¿cierto? Esto es muy interesante porque, desde mi perspectiva, hay que hacer una reflexión profunda, ¿cierto?, de por qué tenemos una gran cantidad de estudiantes que están disertando, ¿cierto?, del contexto escolar, porque ya no resulta relevante para ese chico, ¿cierto?, para esa chica, para esa familia, que su hijo vaya a la escuela. Y yo también lo hablo de una cuestión política, ¿cierto? Yo creo en la educación pública y por eso también creo que es importante mirar esto, porque creo que hacer un giro, porque si no se hace un giro en este momento, yo creo que la educación pública tiene muy mal pronóstico en los próximos tiempos. La siguiente. Bien. Esta investigación, como bien comentaba, es una escuela, ¿cierto?, que se fundó en el año 2012, una escuelita que se fundó en 2012. ¿Y cómo se fundó? Esto venía una abuela que lleva más de 25 años en formación en educación, y profesora también, y venía con su nieta, y su nieta se puso a llorar después de la jornada escolar, que había tenido un episodio negativo dentro de la escuela. Y esto generó una preocupación en los padres y en esta abuela. Y esta abuela le dijo a sus padres, bueno, ¿por qué no les propongo a ustedes que yo le enseñe a mi nieta, ¿cierto?, en una escuelita? O necesito que más escuelitas en casa, un homeschooling. Y a partir de eso, después llegó una amiga, bueno, 2, 3 estudiantes. Y el nombre vino justamente de la conversación de la abuela con esa nieta. ¿Cómo le gustaría que se llamara la escuela? Entonces la nieta le dijo, bueno, me gustaría que estuviéramos todos felices, me gustaría que fuéramos libres también para poder expresarnos. Y de ahí surgió el nombre Escuelita Libre y Feliz, que se inaugura el año 2012. Es interesante porque esta escuelita pequeñita empezó con la abuela y con su nieta y con una amiga, ¿cierto? El año 2012 en Villa Alemana, que es una pequeña ciudad en la región de Valparaíso. Ahora hay más de 100 escuelitas felices y felices a lo largo de todo Chile. Cada vez que entro a la página web, ¿cierto?, hay más y más escuelitas libres y felices. La metodología, ¿cierto?, ahí tienen como hace un diplomado, no una franquicia, es un diplomado donde las personas interesadas, que pueden ser profesores o no, ¿cierto?, siguen este curso y después, de manera autónoma, ¿cierto?, instalan sus escuelitas libres y felices en el país, ¿cierto?, y luego van generando insumos de experiencias positivas y se hace como una comunidad que se va nutriendo. ¿Ya? Ese es como el funcionamiento de la escuelita libre y felices. Y también esto explica la datos anteriores, ¿cierto?, del gran aumento de las solicitudes de exámenes libres. Por eso creamos un sistema educativo, ¿cierto?, que fue como el sistema educativo no suplía las necesidades de esta familia. La siguiente, por favor. Bueno, ahí están los pilares que se llaman Escuela Libre y Felices de FBRL, ¿cierto? Son 6 pilares y hay 2 grandes valores, solidaridad y agradecimiento. Yo no me voy a detener mucho porque el tiempo es súper acotado, pero me voy a describir una jornada, ¿cierto? Nosotros hicimos una observación no participante, entonces vimos varias jornadas y esta es una de esas.
y se les quiero comentar porque de cierta forma, el explicar esta jornada un poco también da cuenta del proyecto, ¿cierto? Lo primero que llama la atención a nosotros como investigadores es que ningún estudiante llegaba tarde a la jornada. Todos llegaban a la hora. Claro, ese es un gran tema. ¿Qué pasaba? Que le preguntábamos esto porque fue, hicimos entrevistas en profundidad y había un horario de llegada, pero si llegaba tarde podía igual llegar sin ningún tipo de castigo. Entonces, pero la primera actividad era una actividad de yoga y era una actividad muy bien valorada por los niños. Entonces, los niños le exigían a sus padres llegar temprano a la escuela porque si no, no podían hacer la primera actividad. ¿Ya? El yoga se sentaba, ¿cierto? Era una conexión emocional que los disponía emocionalmente para el aprendizaje. Y estaban todos los niños, ¿cierto? Fuertemente ahí motivados por esa actividad. Entonces, nadie llegaba tarde. Nadie llegaba tarde, lo cual era bien interesante. Bueno, y después del yoga, ¿cierto? Donde había una conexión emocional con los aprendizajes, empezó la primera unidad. Y que tenía que ver con distintas figuras geométricas. Esta escuela libre se basa en el currículum nacional, ¿ya? Pero es una escuela, ¿cierto?, que está fuera, al margen de la educación formal en Chile. Entonces, la primera actividad, ¿cierto?, tiene que ver con las figuras geométricas. Y la primera era que cada uno trajera frutas y verduras, ¿ya? Y a partir de las frutas y verduras, ¿cierto?, empezaron a dibujar y empezaron a indagar sobre las distintas figuras que habían en la naturaleza. Después viene una descripción de la figura y todo esto como en esta misma lógica, ¿cierto? Con mesas donde todos se podían mirar, todos podían distribuirse, había intercambio de materiales, etc. Luego de eso se generaba una hipótesis, ¿ya? Es parte, ¿cierto?, de una aprendizaje basado en la investigación. Yo les decía de partida, aparentemente esto puede ser muy novedoso, pero lo dramático de esto es que no tiene ninguna novedad. Lo novedoso y lo preocupante de eso es que haya una escuela al margen de lo que se forma en Chile que esté aplicando esto. Si ustedes revisan, ¿cierto?, la educación más amplia de investigación, tiene más de 70 años, más de 80 años. El año el 2038 vamos a conmemorar los 100 años de la muerte de Vygotsky. O sea, un siglo de la muerte de Vygotsky, y todavía, los padres de su constructivismo, ¿cierto? Y todavía no vemos aplicado eso en la educación formal en Chile, o lo vemos muy limitadamente aplicado. Entonces, es una estrategia, nada, no es político. Un proyecto de investigación, ¿cierto?, al servicio de la educación. Entonces, los chicos empezaban a generar hipótesis. Y entre esas preguntas, ¿cierto?, eran, ¿cuáles creen que son las figuras geométricas más predominantes, ¿cierto?, en el contexto? Entonces decían, los círculos, ¿no?, los rectángulos, los cuadrados, etc. Entonces, todo el contexto de multimotivación, y luego la profesora entonces decía, bueno, comprobemos nuestra hipótesis, o refutemos nuestra hipótesis. Vamos a dar una vuelta por el mar. Salían los chicos, ¿cierto?, alrededor de 12, 13, con sus capas definitivas, etc. Y los chicos de cuarto básico, ¿cierto?, iban anotando en las casas, iban viendo las casas, iban viendo las figuras geométricas. Rectángulos, círculos, había pocos círculos, había más rectángulos, etc. Y entre eso, ¿cierto?, estaba todo alrededor de esa escuela, había un vínculo con la comunidad. Estaba el abuelito sentado afuera, los niños conversaban con el abuelito, ¿cómo está usted? El abuelito también le preguntaba, bueno, ¿qué están haciendo ahora? El aprendizaje era significativo, además, porque estaban viviendo la propia experiencia y además estaban intercambiando con la propia comunidad. Bueno, después de eso, llegaban a la sala, ¿cierto?, que es como una casita pequeñita, y había una puesta en común. Y empezaban a contar entre ellos las figuras geométricas y se hacía una suerte de gráfico, cuarto básico. Y hacían un análisis de los resultados, ¿cierto?, de lo que habían encontrado y veían si se comprobaba o refutaba la hipótesis. Fue muy interesante ver esto y cómo participaban en la motivación que tenían estos chicos y estas chicas en ese proceso. Y la quinta actividad era de música, ¿ya?, donde tenían generalmente invitados músicos callejeros, que estaban vinculados con los chicos porque estaban también en el transporte público, o sea, muchas veces conocían.
y ese músico en esa oportunidad, ¿cierto? Trajo también un instrumento, y también veía la forma del instrumento, ¿cierto? Y luego había una actividad de música, de activación, muy interesante. Con el tiempo. Bueno, la siguiente. Y este proyecto, y yo les digo, está al margen de la educación, pero ellos tampoco querían estar al margen de la educación formal, pero por situaciones propias de su proyecto educativo no podían estar. Por ejemplo, había un tema en ese entonces con los baños. Los baños eran mixtos, no era baño de hombres y baño de mujeres, ¿cierto? Y la actual legislación, o en ese entonces la legislación, no permitía que hubiese independencia educativa con baños mixtos. Entonces, por eso no podían, ¿cierto? Entre otras cosas más, ¿cierto? Ser reconocidos por el Ministerio de Educación. Había una presión social también importante de los padres que estaban en este proyecto, porque bueno, decían, no, esto es como de hippie, es sobre la educación, poner a tu hijo, etcétera, etcétera. Y también hay un tema muy interesante, ¿cierto? Que también ponía en tensión permanentemente esto con los exámenes libres. Estos niños y estas niñas, ¿cierto? Que tienen que ir todos los años a dar exámenes libres al lugar, ¿cierto? Que le correspondía por domicilio, o sea, cada uno iba a un lugar distinto y se enfrentaban al modelo tradicional del examen libre que era, que dependía hoy de la institución en particular. No hay un formato, sino que el examen que definía esa institución y que era un examen, pensarán, ¿cierto? Como los, a ver, era como del cuestionario, o sea, alejado completamente del modelo de este chico y este chico. Pero que en definitiva igual todo pasaba. Y eso pasaba, digamos, en el... Ahora, como yo les decía, y por eso no creo que estoy en tiempo, pero no quiero pasar antes. En la siguiente, por favor. Lo novedoso, y quiero reforzar esa idea, ¿cierto? Lo novedoso de esto no tiene que ver con la metodología, porque es metodologías que ya son reconocidas y llevan años, ¿cierto? En su desarrollo, pero lo novedoso y lo novedoso al mismo tiempo, ¿cierto? Es que se aplica en el sistema escolar no formal, ¿cierto? Y que esto no lo vemos en los contextos de la educación tradicional en Chile, colegios públicos ni privados, subvencionado. Y para terminar, ¿cierto? Si alguien quiere tener más profundizar, digamos, en esto, ahí está el artículo que se publicó recientemente, ¿cierto? En la desarrollo. Muchas gracias. Disculpe, Muchas señor. gracias. Te pasaste el es muy interesante, lo quería contar, estaba muy bonito lo que pusiste. Entonces, muchas gracias por su excelente presentación. Y ahora vamos con el segundo ponencia, que es experiencia práctica de estudiantes de promoción a la salud en pandemia con niños y niños en el ejercicio de sus derechos. Y, sí, la señorita Jessica Páez Galicia, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. No, necesitan o se puede abrir. ¿Qué se abre la puerta? Bueno, pues vamos a iniciar, no perder tanto tiempo, porque es largo. Yo vengo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El contexto es una universidad crítica que busca la universalidad en el derecho a la educación. Por lo tanto, pues no hacemos examen de admisión, está orientada a estudiantes con vulnerabilidad económica, permitiéndoles trabajar y estudiar. En este trabajo, esta es una experiencia sobre mí como estudiante de promoción de la salud en un trabajo en el que realizamos en pandemia, es el de Jessica, el de Amazon Home, Jessica. Por favor. Entonces, en este trabajo, la investigadora profesora Erika, la doctora Erika Melina Araiza, me permite ser partícipe durante una clase que se llama Salud Comunitaria 3. Ese momento en el que estábamos viviendo, estábamos en pandemia por COVID. Inicia en el 2019, sin embargo, pues nuestro trabajo inicia en marzo del 2020, donde como estudiantes, pues claro, el trabajo comunitario era complicado, no había posibilidad de salir a campo, y como estudiantes empezamos a hacer redes con nuestras propias familias, conocidos. Ese trabajo se desarrolló de manera virtual,
donde nos permiten como abrir un espacio en el que podemos compartir con una profesora en un aula de primaria, grado de primaria. El grado de primaria es de primero a sexto, de 6 años a 11 años de edad, niñas y niños en un espacio escolar. Se abre el aula virtual, donde nosotras tenemos esa integración en cada una de las actividades de la profesora. Por favor. Bueno, ya les di un pequeño contexto. En México se reportaron bastantes casos de COVID, por lo que el confinamiento cerró. No fue total, porque en nuestro país era necesario salir a trabajar. Entonces, regularmente los adultos eran los que salían a trabajar. Niños y adultos mayores, que eran población de riesgo, se quedaron encerrados en casa. Se cierran las primarias, todo nivel básico, universidades se cierran. Y bueno, el trabajo que realizamos fue en una de las 16 alcaldías de Iztapalapa. Quiero mencionar que la alcaldía de Iztapalapa es de las más grandes que hay en la Ciudad de México, con mayor concentración de gente migrante que viene de otros estados. Hay mucha habilidad, muchos índices de marginación y de violencia. ¿Me podrías dar la siguiente, por favor? Bueno, nuestro marco teórico nos basamos principalmente en la promoción de la salud, nuestro trabajo relacionándolo inspirándonos en la educación popular, la investigación, acción participativa y siempre retomando los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por favor. La promoción de la salud consiste en que nosotros debemos darles las herramientas a la población para que ellos hagan el ejercicio y el control sobre su salud. Sin embargo, esto no lo acortamos a que es simplemente algo biológico. Lo vemos como otras partes que el ser humano necesita para poder vivir, por lo cual existen varios prerequisitos como la vivienda, la alimentación, la renta, que son necesarios para poder mejorar e incrementar esa situación de salud, por lo que nosotros no entendemos a la salud como un objetivo, sino la fuente de la vida cotidiana. Entonces, es algo que se está trabajando constantemente. No hay como un fin de que voy a hacer mis estilos de vida y algún día tendré salud. No, o sea, se intenta, a pesar de que puede haber una enfermedad, uno puede ser saludable y tener salud. Nosotros nos basamos en 4 estrategias, que es abogar, mediar, facilitar y generar alianzas. Nuestras líneas de acción fue crear ambientes favorables, el reforzamiento de la acción comunitaria y el desarrollo de actitudes personales en este proyecto. Por favor. Nos inspiramos, como les mencioné, en la educación popular y la investigación de acción participativa, ya que nosotros creemos, bueno, en la investigación se trata de hacer un diálogo horizontal, donde todos los participantes puedan ser escuchados atentamente, niñas, niños, padres de familia, maestra de aula y promotores de la salud, siempre con la finalidad de mejorar las condiciones de niñas y niños en pandemia. Por favor. Es gracioso porque justo estábamos reflexionando, existe una gran problemática sobre el adultocentrismo, ¿no? Cómo la declaratoria decide qué es lo mejor para los niños, ¿no? Cuando nosotras queremos que los niños hablen y digan qué es lo que quieren y qué es lo que sienten. Sin embargo, pues como los niños fueron expresando, nosotros nos basamos en tres derechos: la participación, la expresión y el juego. El juego siendo parte fundamental de algo que los niños pedían en pandemia y claramente se había cerrado todos los espacios para ellos, escuela, parques, o sea, los niños no podían salir. Y en ese momento, pues las condiciones en Iztapalapa es que existe mucha población, las casas son muy pequeñas, no hay jardines, donde los niños corrían, ¿no? Donde los niños interactuaban, cómo el trabajo en el aula impedía que los niños tuvieran amistades, convivencias, todos esos aprendizajes y ese desarrollo del niño, por favor. Nuestra metodología en todo el tiempo fue crítica. El periodo de trabajo fue de 4 meses y trabajamos con 9 niñas y 9 niños, 18 niños en total en la virtualidad. Nuestro trabajo como promotoras de la salud lo organizamos con un cronograma de trabajo.
No sabíamos el periodo exacto que íbamos a estar en comunidad porque fue complicado saber exactamente cuándo se iba a acabar la pandemia, cuándo iba a haber esa transición, pero procuramos estar el tiempo, pues el mayor tiempo acompañando a la profesora, a los padres y a los alumnos. Utilizamos cartas descriptivas en cada una de las sesiones como apoyo de lo que iba a ir sucediendo en el tiempo de la virtualidad. Claro, esto no era lineal, no era exacto. Nosotras nos íbamos adaptando a cómo iban adaptándose las clases. Si el niño pedía que quería jugar en ese momento, nosotros teníamos que estarnos adaptando, no seguirlo como esa línea tan derecha, tan vertical, ¿no? Los acuerdos de convivencia. Este punto fue muy importante porque si en la cotidianidad los niños están jugando, piden expresarse, es complicado que entre ellos se organicen, entonces más en la virtualidad, ¿no? Entonces nosotros no le decíamos reglas ni nada de eso, siempre lo manejamos como acuerdos de convivencia, algo positivo. La asamblea fue una reunión que los propios niños organizaron, hicieron, hablaron. Nosotros simplemente estuvimos acompañando a los niños para que ellos la desarrollaran. La sistematización de la información, nosotras como estudiantes siempre estuvimos en constante escritura, reflexión para proponer las siguientes actividades de las que íbamos a ir trabajando. Nosotros utilizamos otra herramienta que es la observación activa y estuvimos, la no participante y la participante, ¿no? Estuvimos un periodo de tiempo sin participar del aula, solo oyendo y observando lo que sucedía en el aula virtual. El diario de campo. Nosotras todos los días que terminábamos escribíamos lo que veíamos, lo que escuchábamos, para después en nuestras reuniones donde realizábamos las actividades, pues pudiéramos decir todas estas características que íbamos viendo de cómo se desarrollaban los niños en casa, cómo eran los espacios, si tenían más hermanos, si usaban más dispositivos. Nosotros utilizamos aplicaciones digitales que era en ese momento Google Meet y Drive con los niños. Los niños, de hecho, ellos ya manejaban muy bien todas estas aplicaciones digitales, ¿no? Y algo muy importante que la profesora Erika implementó mucho durante la cotidianidad de nuestras participaciones en el aula fue el personaje Erasmo. Erasmo era un elefante. Este elefante hacía esa generación de confianza entre niños y adultos. Era risueño, era como ellos, pero también hablaba de temas que se tenían que hablar entre niños, ¿no? A continuación les seguiré dando más información sobre esto. Yo como estudiante separo este trabajo en 5 etapas. La integración a la comunidad. Esta parte nos permitió tener un diagnóstico sobre la salud de los niños. Como les dije, la observación participante y no participante nos permitió estar viendo cómo vivían, qué estaban viviendo, con quiénes estaban compartiendo. Algunos de ellos, las personas que los cuidaban eran adultos mayores, porque los papás tenían que salir a trabajar o algunos estaban solos, o de un hermano mayor adolescente. Salud como visión. Empezamos a trabajar con los niños cómo ellos percibían la salud, ¿no? Y como les mencionaba, la promoción de la salud no solo mira lo biológico, mira todas estas partes que al ser humano pues nos afectan, ¿no? Y sí, de primera instancia los niños empezaron a hacer figuras. Hicimos una actividad donde hacían figuras con plastilina, ellos expresando qué era la salud y por supuesto que iban a poner bata de médico, manzanas, cubrebocas en ese momento, inyecciones, medicamentos, estaban relacionando la salud con esa parte, ¿no? Y nosotros empezamos a partir ahí a trabajar en el juego y qué era la felicidad para ellos. Ya en la siguiente imagen les voy a explicar todavía la organización de la comunidad. Esta parte es donde hacen la asamblea los niños. Esta parte fue importante porque para poder introducirlos, primero les pedimos a los niños que indagaran qué era una asamblea. Ellos lo indagaron, hicieron dibujos, vieron cómo se hacía y ellos mismos se organizaron para hacerlo, ¿no? Hubo un relator,
un escrutador, observadores, y todo lo hicieron ellos, lo escribieron ellos, lo dirigieron ellos, siempre nosotros acompañando a los niños. La declaratoria, perdón, los aprendizajes significativos. Nosotras como promotoras llegamos a todos los espacios no para quedarnos, sino para acompañar a la comunidad y que ellos puedan ir trabajando, haciendo ese ejercicio de sus aprendizajes para saber cómo van a ir cambiando sus realidades. La siguiente, por favor. Bueno, la virtualidad. La virtualidad así se desarrolló. Éramos 18 niños, bueno, eran 18 niños y niñas, 3 profesoras, promotoras de la salud y la profesora del aula, ¿no? Del salón. Ahí vemos a Erasmo, está el elefante, que era siempre parte de esa cotidianidad, siempre estaba con los niños, ¿no? Trabajando y hablaba de estos temas donde los niños, por ejemplo, se peleaban en la virtualidad y él fungía como mediador, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una imagen sobre cómo los niños percibían la salud. Lo vemos representado en sus plasilinas, cubrebocas, inyecciones, ¿no? Y después empezamos a trabajar esta parte que es la salud. Ellos investigaron, indagaron que había muchas otras características que rodeaban la salud. En la felicidad ellos pedían estar con mamá y papá. Claro, en ese momento, pues la necesidad y la circunstancia impidió que muchos de ellos estuvieran cercanos a sus padres y a sus madres, ¿no? Y dice, hacer todo lo que me gusta y me hace sentir bien, ¿no? Claro, siempre explicándoles que también esto, sus emociones, su parte, lo que les afectaba en el sentimiento era algo que afectaba a su salud, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué es una asamblea? Esta parte, aquí vemos un dibujo de cómo los niños percibieron lo que investigaron, ¿no? Cómo iba a suceder. Claro, no estábamos físicamente, pero se imaginaba cómo sucedería en un aula. En esta parte, los niños empezaron a decir cómo querían ellos retornar a clases, cómo ellos veían que iba a ser ese retorno y qué esperaban de los adultos para cuando ellos volvieran, ¿no? Muchos niños dijeron, pues que eran niños de primer grado, entonces como habían estado en kinder, nunca habían conocido cómo era una primaria. Ellos estaban imaginando cómo era una primaria, pero jamás habían estado ahí. En la siguiente, por favor. En la declaratoria. Esta parte es el resultado de la asamblea, donde los niños ahí ven sus sueños, ponen sus sueños, sus deseos, sus opiniones sobre cómo va a ser ese regreso, ¿no? Ellos pedían que las personas adultas, que los papás, que los profesores, que las autoridades de la escuela cuando llegaran les aplaudieran. O sea, no se podían tocar, pero ellos querían que les aplaudieran cuando entraran, ¿no? Y decían que su escuela quería que fueran de colores, que hubiera muchas plantas, que las mesas fueran triangulares, o sea, tienen una imaginación enorme de cómo esperaban que fuera ese momento en el que ellos regresaran. La siguiente, por favor. El resultado. Bueno, pues nosotros logramos hacer un diagnóstico de necesidades y problemáticas que los niños estaban teniendo en ese momento y claro, también los papás. Es un gran trabajo, pero bueno, se hizo, se limitó solo a los niños, ¿no? Aunque no pudimos estar como trabajando tanto con los papás sí estuvieron trabajando en unión con la docente, con nosotras y con los niños, siempre los apoyaron en todo momento. Y bueno, se hizo el trabajo colaborativo, el cumplimiento de las peticiones, pues tristemente y lamentablemente, pues la estructura jamás va a estar a favor de estas nuevas metodologías. Es complicado, no, aunque se les dio las peticiones, pues no las quisieron aceptar. Entonces, en ese imaginario no sucedió el que les aplaudieran, ¿no? Pero lo más bonito, y yo lo retomo, los aprendizajes significativos, es que padres y la docente, a pesar de las negativas, hicieron lo posible para que se cumplieran cada una de las cosas que los niños pidieron. La siguiente, por favor. Aquí vemos una foto en la declaratoria surgieron muchas problemáticas entre niños, como todo, peleas,
riñitas que tienen, pero en la virtualidad diciendo, ¿cómo esperan que sea ese regreso, no? O sea, ¿cómo va a ser que ellos van a llegar y van a tomar una silla? Hasta eso, para solucionarlo, tuvimos que usar la declaratoria, ¿no? Los niños llegaron y ya había nombres en sus sillas porque ellos pidieron tener su propia silla, que nadie más la tocara, ¿no? Se llegaron a acuerdos, ellos llegaron, se sentaron. Claro, ellos no podían salir a receso porque era convivir con más niños. Entonces, pues lamentablemente se dejaban en el aula, pero se hizo este círculo donde todos podían verse siempre y estar conviviendo, ¿no? O sea, a una distancia, con tranquilidad, los niños siempre estuvieron siendo partícipes y escuchando. La siguiente, por favor. Pidieron áreas verdes. Lamentablemente en México es muy... Ay, Se disparaba, nosotros nos acabamos el tiempo. rápidamente. Así que, ¿Se acabó el tiempo? sí, Ah, se acabó los 25. bueno, son áreas verdes. No tenemos mucho espacio allá, pero bueno, los papás hicieron esto, les ayudaron a cumplir sus sueños. Tus sueños. Oye, interesante, muy linda los ilustraciones. ¿Sabes que uno puede inscribirse afuera para poder en la tarde trabajar con los temas en forma más, poder explayarse más? Porque acá como el tiempo no se puede, pero puede inscribirse. Me firmas ahí, claro, y ahí el resumen de tus posiciones. Claro, claro. Dice dos abajito en la varita, para que puedas poner, ¿no? Oye, entonces, muchas gracias, como te digo, por tu posición. Seguimos entonces con la tercera exposición, que es Transformando la pandemia, un relato desde las aulas. María Esther Carmona Ortiz, Instituto Hermano Galeana, Sociedad Civil, y María Teresa Valdés Sánchez, Instituto Hermano Galeana, Sociedad Civil. Son los que van a exponer ahora, ¿cierto? Perfecto. ¿Tienen ustedes alguna presentación? O Sí, la descargué, en la carpeta de descargas está. Okay. ¿Es cierto? Sí, sí. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un placer poder participar en este congreso. Nosotros venimos orgullosamente de México, pertenecemos, nos formamos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, Mari es abogada, yo soy psicóloga de formación. Ambas trabajamos en una escuelita actualmente que se encuentra precisamente allá donde decía Jessy, en Iztapalapa, una de las colonias más complicadas de la Ciudad de México, y una alcaldía muy complicada con colonias difíciles, por decirlo de alguna manera. Nosotros hemos, pues, okay. Bueno, esa es nuestra escuela, es parte del cuerpo docente. Nosotros venimos, la escuela donde trabajamos en el Instituto Hermano Galeana es una escuela de sustento privado, los chicos pagan, los papás pagan por asistir a la escuela. Llevamos el programa de la SEP, nos ha marcado, pero siempre los maestros han tenido la posibilidad de ir haciendo ajustes para lograr que los chicos aprendan, y sobre todo, bueno, en México nosotros formamos la universidad, formamos parte de la educación básica. Cuando los chicos terminan la educación secundaria, hacen un examen para continuar estudiando en una de las opciones públicas o pueden continuar estudiando en una privada. Sin embargo, bueno, para ingresar a la UNAM, el Politécnico y la UAM, bueno, sí tienes que pasar por las escuelas públicas que ofertan, ¿no? esta posibilidad. Entonces, bueno, nosotros, el proyecto de la escuela tiene un alto nivel de eficiencia terminal, porque la mayor parte de los chicos, arriba del 95% de los chicos que terminan, se quedan en sus primeras opciones. Cuando ellos eligen a qué escuela quieren continuar, qué carrera quieren seguir, la mayoría de los chicos se quedan en su primera, segunda, tercera opción, que es una politécnica. Entonces, ese es el nivel con el que nosotros trabajamos, es el objetivo que tiene la escuela desde su fundación, desde hace más de 30 años. La escuela fue fundada por profesores, por maestros, ¿no? Lo cual también establece
los lineamientos de la escuela. Como les comentaba un poquito hace rato en nuestra compañera, pues bueno, en Iztapalapa hay una gran cantidad de gente viviendo ahí. En los espacios, en las casas, pues viven familias y familias y familias, ¿no? Lo cual significa que pues hay una importante carencia de servicios, ¿no? De todos los niveles, de transporte, servicios de salud, servicios de educación, ¿no? Hay un alto nivel de inseguridad también por toda la cuestión delictiva que hay dentro de la colonia, ¿no? Este es un poco el contexto en el que estamos y desde el cual hemos hecho todo lo que hemos podido trabajar. Muchos de las familias, los padres, trabajan, ¿no? Ambos padres generalmente trabajan y prácticamente todo el día. Hay, por lo tanto, padres, madres ausentes, muchos parientes como el abuelo, la tía, incluso los hermanos fungen como tutores de los chicos que tenemos, ¿no? Entonces, esto significa que prácticamente nosotros trabajamos con los chicos, porque cuando de repente solicitamos apoyo del papá, de la mamá, pues no están, no pueden venir, agendas una cita y es hasta una semana, cuando hay una situación inmediata, te mandan al hermano mayor, que a veces no es mayor de edad, ¿no? Entonces es un poquito complicada esa situación. Así. Entonces, bueno, todo lo que hemos logrado ha sido finalmente un trabajo en conjunto, desde la supervisión escolar, que es la autoridad que nos rige, la dirección, los docentes, ha sido bien importante el trabajo que han hecho los docentes todo el tiempo previo a la pandemia, particularmente en la pandemia, ¿no? Los alumnos, alumnas y particularmente también sus familias por el grado de confianza que han depositado en nosotros. Sobre todo nosotros fuimos una escuela de las primeras que cerró durante la pandemia. Nosotros nos fuimos a la virtualidad en el 2019, nos fuimos hasta el 2020. ¿Por qué? Porque por estas condiciones que yo les platico, empezó a haber mucha gente con contagios, ¿no? La mayoría de las familias son comerciantes, eran comerciantes, entonces era muy fácil que se dieran los contagios. De repente en una semana teníamos toda una familia contagiada, ¿no? Y los recontagios también. Entonces, por esa situación, la escuela decidió, priorizando la integridad de todos, no nada más de los chicos, sino de las familias, también de los maestros, la parte de cerrar irnos a la virtualidad, ¿no? Lo cual implicó todo un trabajo sin dejar de lado, obviamente, el derecho a la educación de los niños, priorizando siempre el interés de los chicos, cuidando la integridad personal. Y bueno, nosotros tenemos por ahí un programa nacional de convivencia, que más adelante vamos a mencionar. Pero bueno, entonces, nosotros lo que hicimos, ¿qué fue lo que hicimos? Previo a la pandemia, tuvimos a irnos a la virtualidad, tuvimos una serie de reuniones, todavía presenciales, con los docentes, donde todos nos capacitamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y definimos la intervención. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar Zoom, vamos a utilizar Claro para dar las materias. Cubrimos, así como cubríamos en horario presencial de 7:30 a 2 de la tarde, igual fue el mismo horario que se trabajaba en la virtualidad. O sea, los chicos cada 40 minutos tenían que cambiar de clases y entrar con su siguiente maestro, y por ahí tenían un receso para la comida y terminaban a las 2, toda esa parte, ¿no? Entonces fue hacer todo un ajuste previo a, y una vez que ya estábamos dentro de la virtualidad, cómo se hacían las clases. De hecho aquí hay, sí. Entre todos en nuestras reuniones de consejo técnico que teníamos, presentábamos, ¿no? O sea, yo voy a dar esta clase, ¿qué te parece? O sea, ¿sí le entiendes al tema de las fracciones como yo le explico? ¿No? Fue un seguimiento constante porque finalmente no estábamos preparados para irnos, ¿no? De un día al otro y hacerlo todo vía internet. Entonces, esa fue como una parte muy importante del trabajo que hicimos. Entonces, el reto fue cómo llevábamos esto que tenemos nosotros acá, ¿no? La convivencia que tenían los chicos, el respeto, la integración que teníamos en las cuestiones presenciales, cómo lo llevábamos a la virtualidad, ¿no? Y bueno, también hicimos, ahorita vamos a ver unas estrategias que logramos esto, ¿no? Teníamos, por ejemplo, los chicos decían, maestro, es que ya nos hace falta algo, ¿no? Diferente a las clases. Bueno, vamos a hacer una proyección de película. Ya estaban todos los chicos con sus palomitas, viendo cada quien en su casa la película, ¿no? O sea, eso fue algo maravilloso. Esta parte fue, bueno, una broma que le hicieron los chicos a los maestros, que de repente todos cerraban las cámaras y las prendían, y bueno, ya estaban todos disfrazados de fantasmas, ¿no? O sea, ¿cómo lograbas hacer eso?
Para nosotros es muy importante una fecha que yo creo que ustedes conocen, que es el Día de Muertos, un poco combinada con el Halloween, pero bueno, los chicos dijeron, nos queremos disfrazar, entonces tomaban sus clases disfrazados, de brujitas, de fantasmas, ¿no? Entonces, bueno, Como lo comenta Tere, nosotros hicimos en la parte metodológica, utilizamos esta estrategia de laboratorio social. Y yo obviamente aquí quiero retomar esta frase de William Huxley, que dice, el arte de la conversación es el arte de escuchar y de ser escuchado. Y fue lo que nosotros hicimos, ¿no? En la escuela, los directivos hicieron esta parte de, sí, el interés es el menor y él es obviamente nuestro objetivo, su desarrollo, pero cuidar de los docentes, porque al final nosotros éramos los que proporcionábamos esta parte, ¿no? De apego seguro, de espacios seguros, y que los chicos se sintieran escuchados. Es muy importante porque ellos decían justamente esta parte que les gustaba porque lo que pedían se daba, a diferencia del caso que comenta Jessie. Nuestra metodología, como les decía, pues fue cualitativa. Obviamente no dejamos al lado las leyes del artículo 3º de la Constitución, que maneja esta parte de la importancia de la educación, pero sobre todo cuidar del sano desarrollo de los menores, niños, niñas y bueno, adolescentes. Y nosotros obviamente nos planteamos estas premisas, ¿no? ¿Cómo ajustar esta nueva realidad de las familias, las nuevas condiciones de vida? ¿Cómo salir adelante y evitar una fractura educativa? Porque en muchos lugares en México, como en muchas partes del mundo, hubo mucha deserción, ¿no? Entonces estas preguntas eran importantes y algo muy importante también fue la parte de la capacitación. La escuela inmediatamente, antes de que dijeran nos vamos, ya iba un paso adelante. Nuestra escuela siempre ha ido un paso adelante, procurando esta parte del cuidado, de la preparación, y hubo esta retroalimentación, como lo comentó Tere, por parte de nosotros como docentes, y de aportar lo que cada quien iba aprendiendo, porque todos éramos neófitos, ¿no? En esta parte. Y bueno, aquí entraron dos factores muy importantes, la cultura de paz y el cuidado socioemocional. La salud mental fue la base, ¿no? Esta parte de cuidar del pensamiento y hacer conscientes a los alumnos que a través de sus pensamientos se hacía un círculo, ¿no? Era el pensamiento, la acción, y esa acción iba a generar una emoción, y esta emoción un sentimiento, y ese sentimiento una sensación, y esa sensación un pensamiento, y en esta parte era cuidar qué estoy pensando, porque era una cuestión de angustia el escuchar ya aquí, ya acá, contagios, decesos, y nuestra población no fue la excepción. Los chicos perdieron seres queridos, papás, ¿no? Mamá, en algunos casos abuelos, y esta parte de estar apapachándolos, porque nos tocó ver incluso que en la misma hora en clases les daban la noticia de un deceso y era nosotros como docentes hacer la comprensión. Y algo bien importante e interesante que hizo Tere, que es nuestro directivo, fue siempre acompañarnos, siempre alguien de ellos iba con nosotros, entonces nos ayudaban a hacer este apoyo, este switcheo, y que los alumnos se sintieran confortables. Entonces, la escuela sí era una escuela, sí era un espacio para ellos, en donde realmente ellos lograban desconectarse y muchas veces decían, es que lo que no me gusta es que no me dejan escuchar bien, ¿no? En casa, porque todos estaban en familia trabajando igual, de la misma manera. Fueron muchos los logros que hicimos, sobre todo de chicos que en presencial no eran tan funcionales, lograron como romper estas barreras y empezar a comunicarse, a expresarse de formas diferentes. En la parte de orientación de tutoría y de vida saludable se trabajó con una bitácora emocional. Ellos hacían una bitácora semanal de cómo se sentían y después al mes hacían la integración de esto. Porque era importante que ellos fueran viendo y fueran conscientes de todo lo que sentían para poder de alguna manera transformar y encontrar herramientas y estrategias que les permitieran ir modificando estas emociones y estos pensamientos y ver esta parte de la pandemia no como una parte de coartar este desarrollo, sino al revés, que fuera esta parte de una nueva oportunidad y verlo desde esta parte siempre conectando con el agradecimiento y la gratitud, porque tengo internet, puedo desarrollarme, porque tengo una computadora, porque tengo un celular, porque puedo estar presente en la escuela, aunque sea de manera virtual, ¿no? Estas actividades permitieron que los alumnos transformaran esta pandemia en un área de oportunidad
Y bueno, aquí vemos un labbook, ellos trabajaron la bitácora emocional, tal obviamente, el labbook digital, que aquí vemos los chicos con sus fotos, y estas preguntas que hacían, ¿no? ¿Qué logré? ¿Cómo lo logré? ¿Qué se quedó en el tintero? ¿Qué me quedó pendiente? ¿Cuáles fueron las metas que se lograban desarrollar? Aquí vemos otro de las experiencias y bueno, algo que nos llamó la atención esto, ¿no? Tuve motivación para seguir adelante, ya que las clases en línea me dieron para abajo. Para abajo significa que se deprimieron, ¿no? Pero la motivación y la actitud me hizo recuperarme poco a poco. Y esto fue un trabajo en conjunto de todos los docentes y de todos los cuerpos directivos, ¿no? Aquí vemos un tríptico que hizo una chica, ¿no? Que aprendí en la materia de orientación. Y esta parte, ¿no? Decir, o sea, yo soy responsable de cómo me siento. Eso lo fijamos mucho con ellos. No es la pandemia, no es el gobierno, no es la enfermedad, no es afuera. Eres tú eres responsable de cómo te quieres sentir y cómo vivir esto que tienes que vivir, porque no hay de otra. Como decimos en México, es lo que hay, ¿no? Esta parte de nuestra, perdón, la conclusión de los chicos, que ellos mismos fueran conscientes a través de dinámicas, porque trabajamos muchas dinámicas y herramientas que nos proporciona el mindfulness, ahora llamado así rimbombantemente, que era meditación, reflexión, relajación, a través de la música, a través de la respiración, simplemente ellos que aprendieran a respirar y a ser conscientes de que a través de la respiración podían transformar y modificar lo que sentían, fue muy importante. Y una dinámica que trabajaron era, reflexiono cómo me hace sentir estar en mi casa, esa es nuestra escuelita, reflexiono cómo me siento en la escuela, y se les pidió que pusieran algo que de alguna manera significara lo que ellos sentían, ¿no? Y pusieron un árbol, ¿no? Y el cómo se sentían a través de este contacto con la naturaleza sin poder estar presentes afuera, porque teníamos que estar confinados, ¿no? También reconocer que no era fácil, o sea, suena muy bonita toda la demagogia, pero la realidad es que no es algo fácil. Pero cada logro, el que ellos nos dijeran, aprendieron a decir, estoy mejor, no estoy bien, pero estoy mejor. Y mejor ya es una palabra importante, ¿no? Y ver también la parte del humor. México nos caracterizamos porque nos reímos de todo, hasta de nuestra desgracia, y trabajamos con ellos esta parte del meme, ¿no? Reflexionar cómo estoy viviendo, qué estoy aportando y cómo lo quiero ver, ¿no? Y cerramos con esta frase. La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos hacia lo imposible, ¿no? Que ahí generamos que estamos en un mundo diferente dentro del mismo mundo en el que estamos. Y bueno, gracias. Excelente presentación, muy increíble, sobre todo el trabajo con la salud mental que hicieron ahí, muchas cosas interesantes que anoté aquí que para poder conversar. Genial, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir con la última parte que nos toca ahora, que es la escuela abraza la verdad en la Amazonía colombiana. Tenemos a Denise de Usán Márquez, Universidad de la Amazonía, y Elisa Paredes Rosada, Institución Educativa Jorge Elicer Gaitán. ¿Sí? Hoy también ya les soy bienvenida, pero la tengo así anotada. Bienvenida, muchas gracias. Y tienen sí, hay que descargarlo. Cuando quieran ustedes. Sí, bueno, mientras en la presentación nos ponemos de pie, por favor. Bueno, vamos bien, 15 minutos bueno, vamos a tomarnos de las manos un momento. Ya no estamos en pandemia. Vamos con esta derecha que da y esta izquierda que recibe. Bueno, dar y recibir. Entonces, vamos a cerrar por un momento los ojos. Vamos a cerrar ojos. Pensemos cuántas veces en un día o en una semana o en la vida reciente cerramos los ojos para pensar y respirar. Vamos a respirarnos esta bonita compañía que tenemos hoy
una bonita compañía que nos convoca a construir paz en esta América Latina. Todos los aquí presentes que hemos llegado desde diferentes lugares para hablar de la paz. Implica, ¿no? Hablar de paz es porque hay violencia, porque hay conflicto, conflictos dolorosos, conflictos complejos para nosotros y para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes, nuestras familias. Entonces, este es un homenaje, este pequeño círculo que soy aquí para recordar de dónde venimos, de esas sociedades fracturadas, violentas, que como lo hemos aprendido aquí, en la escucha que hemos tenido, son violencias ancestrales, ¿no? De mucho, mucho, mucho tiempo, no hemos logrado en nuestra América Latina vivir en paz. Y este es el esfuerzo que estamos haciendo los que hemos llegado de lugares tan distantes hasta este bonito Chile, agradable Chile, y esperanzador Chile. Vamos a pensar en una intención de cómo me construyo como educador, como gestor, como funcionario, como profesor, profesora, como soy desde este construir paz. Y voy a pensar un poquito en mi historia personal. ¿Será que yo he sufrido violencias como profesor, como persona adulta mayor que estoy acá o como joven? ¿Será que yo hago parte de la problemática en la cual me quiero involucrar? Y voy a pensar por un momentito. ¿Y desde dónde sigo? ¿Desde dónde viene esa historia? ¿Desde mi infancia? ¿Desde la vida adulta o de joven? ¿Y cuál ha sido ese hecho que me ha marcado en la violencia? En el conflicto? Hay dos manos y todavía no nos vamos a sentar. Siempre que nos vestimos y en nuestra cotidianidad llevamos aquí, pues vamos a poner aquí, en esta mesa, un lugar, un objeto que me represente mi historia, tal cual, mi cartera, una noticia, y vamos a pensar eso, qué nos representa, qué nos recuerda, hace parte de mi historia, ¿será? ¿Será? Mi familia, mi amigo, mi suerte. Siempre traemos algo, ¿no? Para donde vamos, llevamos ese lugar de donde lo vamos a poner así como en circulito también. Como en circulito. Ya todo esto así. Bueno, esto que hacemos aquí, que digamos la forma, que estamos también estamos ahorita, hace parte de una metodología que hemos venido construyendo de la Amazonía colombiana. Ahora mi compañero va a mostrar un mapa de dónde venimos, de lejos, del sur de Colombia. Colombia todo estuvo en el marco del conflicto armado por años, ¿sí? Pero especialmente en la Amazonía del sur, seguimos en conflicto y hemos sido fuertemente afectados. Conflicto, dicen muchos, de la guerra, decimos nosotros, ha sido una guerra, porque es eliminación, conflicto armado, desaparecidos, asesinados, jóvenes huérfanos, todos los hechos, digamos, que implican estar en la guerra. Bueno, entonces, mi nombre es Denise Rizán, soy profesora en la Universidad de la Amazonia, hago parte de una red de maestros y maestras por la memoria histórica, la paz y la esperanza, y hoy me puedo reconocer como víctima del conflicto armado
porque en mi departamento, en Caquetá, teniendo yo 14 años, hice parte de un guerrillero, violencia armada. Antes no me podía reconocer a través de esta metodología que les vamos a contar así rápidamente. Empezamos por casa, por el sujeto, por este cuerpo, ¿sí? ¿Será que yo voy a compartir una experiencia con otros, pero será que yo he podido ser consciente de lo que he vivido? Y si de lo que yo hablo hago parte de esa problemática. Esto me lo enseñó a pensar un maestro que ya está de Chile, y venía pensando, no he escuchado su nombre, él murió hace unos 3 años, Hugo Merino, exiliado en México, nos embajamos con México mucho, estamos muy compinches aquí con México, no está, pero él hablaba de recuperar el sujeto y su subjetividad en la educación como primer lugar, como premisa. Pues por eso me pongo yo acá, ¿cierto? En primer lugar, como hoy, reconocida, tengo 60 años, no había podido en mi transcurso de vida, ni antes en la insurgencia, ni después de haber participado en un proceso de paz, reconocerme y todavía me cuesta, ¿no? Ser víctima del conflicto armado. ¿Cómo así que es víctima del conflicto armado? ¿Cómo se pone? ¿Cómo es? Entonces, desde mí, ya lo sé hoy, ¿no? Que cuando un joven va a la guerrilla o a un movimiento armado, se convierte, así uno diga, ay, no, es que yo decidí, en víctima del conflicto armado. Muy buenos días. Mi nombre es Elisa Paredes, soy docente de una institución educativa de Florencia, Caquetá. También docente catedrática, formadora de maestros en la Universidad de la Amazonia. Y pues nos une aquí este trabajo por recuperar la memoria, empezando por la memoria de quienes hemos sido víctimas directas del conflicto armado, así seamos maestros, formadores. En muchas ocasiones decimos que es el otro el que tiene que escribir, el que ha vivido problemas, el que ha sido violentado, pero no nos reconocemos a nosotros mismos. Y yo creo que la metodología que hemos venido trabajando desde 2017 y pues más desarrollada por la Comisión de la Verdad, pues es parte de eso que hacemos. Soy víctima también del conflicto armado colombiano por parte de las Fuerzas Armadas del Estado, que asesinaron directamente a uno de mis hermanos. Mi familia es desplazada de los territorios ancestrales. Y bueno, todas esas formas de violencia, pues nos dicen, estamos aquí, pero hemos sobrevivido y nuestras experiencias tienen que servir para ponerme en el lugar del otro, para escuchar al otro con esa voz compasiva, con esa escucha también compasiva que tenemos nosotros que empezar a direccionar. Eso es parte de la metodología que hoy les vamos a compartir. Mi nombre es Janet Soto Rojas, docente de la institución educativa La Salle, entidad territorial Florencia, departamento de Caquetá, Colombia. La intención comunicativa es contarles que también soy víctima del conflicto armado en Colombia. Mis 2 hermanos, en compañía de todo su grupo de colegio, se los llevó la guerrilla de las FARC. Y también mataron a mi padre y a mi hermano en mi presencia. Entonces, soy víctima del conflicto armado en Colombia, pero hago parte de la Escuela Abraza la Verdad para ayudar a que todos seamos resilientes en cualquier situación de conflicto que se nos presente. Bien, ¿por qué la escuela Abraza la Verdad? ¿Se quieren sentar o se quieren fácil? Bueno, ¿por qué la escuela Abraza la Verdad? Porque en el 2016 acuerdo de paz entre guerrilla y FARC. Entonces, en el pacto, un punto importante era poner acento en la verdad, reconciliarnos. Todavía muy, o sea, van, digamos, contactan al dolor del otro, ¿sí? Porque, digo yo, con lo que he escuchado y un poco que tenemos con estos conversatorios, la historia de América, la historia del dolor de América, ¿cuál otro lugar? Los acontecimientos, los hechos, todo, escuchando a los mapuches aquí, todos, escuchando a nuestras amigas de México, que han ido a Colombia, que hemos ido a México, el dolor está atravesado en todas las formas de violencia. Entonces, ¿qué pasa con esa historia? Bueno, en el marco de la Comisión de la Verdad,
sepa que hay que poner al centro la verdad para podernos reconciliar. Y esa verdad es pues la verdad de, aquí tenemos estudiantes de la universidad, que también si ellos se pararan, yo soy María Manuel, soy víctima del conflicto, yo soy no, soy víctima del conflicto, todo, porque el primer momento de la clase es esta es una clase nuestra en la universidad o en el colegio. Cada uno va a contar, cada uno va contando. Es una metodología en donde sabemos cuándo empezamos el diálogo, pero no sabemos cuándo terminamos, porque es algo continuo. ¿Cómo es una clase suya? Yo soy profesora orientadora de la asignatura de Ciencias Sociales, la llamamos allá Historia y Geografía, Cátedra de Paz. Nuestras clases empiezan con un ejercicio como el que hicimos hoy. Son circulares, llamamos los círculos de reflexión. Iniciamos con la armonización con mandala. Nosotros lo llamamos mandala, este ejercicio de colocar lo que cada uno trae a la sesión. Eso es armonizar el espíritu con el conocimiento y con lo que generamos ahí en ese momento, que es la relación empática del uno con el otro, para entrar en contacto con todos. Entonces, así iniciamos la clase. Bueno, y hay algo importante que sería bueno, muchos resultados. De pronto no tenemos estos indicadores, porque finalmente sí puedo transformarme y que nos transformemos todos para ser agentes de paz. Es esta forma circular en la clase, porque en las clases siempre tenemos las sillas así, rectangulares, es decir, durante un semestre o pueden ser durante años, solo veo la parte de atrás de mi compañero y contacto visual ni con el docente ni entre nosotros, es decir, ese contacto humano es como parte de humanizar la educación misma desde las propias didácticas, ¿no? Cómo me encuentro con el otro, cómo visualizo, cómo veo si el otro está sufriendo o de pronto alguien que es totalmente indiferente, entre comillas indiferente, de pronto cómo aquel no puede expresar, ¿sí? Porque finalmente, bueno, esta metodología que la nombramos como memoria encriptada, es que no hay nada voluntario cuando la persona sufre de la violencia para poder exponerse y poder decir. Es algo que nuestro organismo, nuestra psicología, nuestras emociones guardan para poder sobrevivir, porque es que no preguntamos, los maestros no preguntamos al otro su historia cuál es, sino las matemáticas, la geografía, venga, las reglas, las fórmulas, pero no hay ese diálogo humano, que no importa en qué lugar estemos, si es social, en qué lugar de conocimiento, es matemáticas, educación física, yo soy profesor de educación física, pero siempre la pregunta por el otro debe estar en todo el proceso educativo para poder transformar, es decir, llegar a esa fibra más sensible para desde ahí lograrlo. Entonces, estas son fotografías, entonces, de varias instituciones educativas. Esto ya es una campaña nacional. ¿Sí? Todo esto de la Escuela Abraza la Verdad es una campaña desde el Ministerio de Educación, pero resulta que en Colombia no se da historia en las instituciones educativas. Entonces, ahora hay una ley donde dice hay que reconstruir la historia, pero ¿a través de qué? No de los hechos y los acontecimientos, del descubrimiento, que llegó el Cristóbal Colón a la América, todo eso, sino a través de la memoria histórica. Es decir, cómo reconstruimos la historia, pero a través de la historia sensible de cada uno de nosotros, y ahí vamos construyendo las historias territoriales, desde los dos lugares, ¿no? Desde la historia de cómo fuimos llegando a esa escala, a ese espiral de la violencia, pero también cómo fuimos saliendo, porque finalmente nos interesan las lecciones de cómo desde la guerra puedo salir, ¿sí? Desde como un guerrillero o como un paramilitar, es decir, ya no estamos en lugares de los enemigos en la aniquilación y digamos, el enemigo no solamente físico, sino también subjetivo, simbólico, sino es con ese que está en el otro lugar, en el lugar más aterrador de haber asesinado a sus padres, ¿sí? ¿Cómo será que puedo hablar con ese otro y reconciliarme? Porque la paz la hacemos entre contrarios. No como aquí estamos en el Congreso, por la paz, chévere, ¿cierto? Pero ¿cómo es el contrario? Ese con el no, yo con ese militar no, ¿cómo lo voy a escuchar? Con ese, pero resulta que son los actores de la guerra. Entonces, si nos disponemos para escucharnos entre nosotros y saber ese estudiante que nunca habla, ¿sí? Ese estudiante que es silencioso, que está triste, ¿qué pasa con ese estudiante? Traerlo a una escucha. Ya hemos pasado por escucha positiva, por escucha activa, y ahorita nosotros comprendemos que es una escucha compasiva, porque si me puedo poner en el lugar del otro para escucharlo,
no lo que yo quiero escuchar cuando pregunta, sino cuál es su historia real y si puedo ir a ese lugar para ayudar, para acompañar, como fue el lema de nuestro campamento latinoamericano de jóvenes, que vamos a hacer una exposición mañana en la tarde, ¿sí? Porque nos congregamos con jóvenes y maestros de América Latina, acabamos de salir antes de este evento, de otro, para contarnos y compartir esas metodologías. Mañana vamos a hacer una mandala bien linda, los invitamos a todos y todas a la exposición. Entonces, eso es lo que hacemos. Pues nos encontramos en Colombia, nos encontramos entre países también, para hablar de ese dolor, de esos sufrimientos, porque finalmente estamos todos en el mismo círculo de ese dolor, pero también de la reconfiguración de que ese dolor nos transforme en agentes de paz. Entonces hay muchas fotos, muchísimas, sí, de todo lo que hemos hecho en las escuelas. La metodología inicial se llamaba Metodología de la Memoria Encriptada, de la doctora Denis. En su proyecto de investigación de tesis doctoral fue desarrollando a partir de su propia experiencia, y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad fue un organismo que se creó a nivel nacional después del acuerdo de paz con las FARC para que reconstruyera esa verdad del conflicto armado colombiano. Pues el año pasado finalizó su trabajo de investigación y nos dejó un legado. Ese legado es el que estamos hoy transmitiendo en Colombia. Un legado con el cual se reconstruyeron, se co-crearon unas metodologías, y entonces muchos docentes y gestores de memoria en el país fueron desarrollando, al punto que nosotros en Caquetá dijimos con la profe Denis, bueno, la metodología entonces que vamos a desarrollar, co-creada ya, se denomina Paisajes Circulares de la Memoria, la Verdad y la Esperanza. Es decir, la metodología se retomó, pero a nivel nacional ya tiene este nombre. Eso pues generando la posibilidad de que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan, a partir de sus experiencias de vida, empezar a reconstruir el tejido en sus familias, en ellos mismos, y nosotros como docentes pues empezar a transformar también esos proyectos de vida que muchas veces se quedan truncados. Yo trabajo con estudiantes de educación media, y aquí tengo uno de mis libros con quienes iniciamos la propuesta en 2017, y hoy muchos están considerando que la búsqueda de la paz empieza por reconocernos a nosotros mismos. Yo creo que ha sido una experiencia maravillosa de transformar, de posibilitar la no repetición de los conflictos, de la solución de esos conflictos de manera violenta. Entonces, empezar por la escuela, crear las gestorías de paz, de convivencia, las gestorías de aula, todo eso ayuda en estos procesos de construcción de cultura de paz. Entonces, imágenes. Sí, ajá. Entonces, la escuela Abraza la Verdad fue una estrategia que nos dejó la Comisión de la Verdad y aliderada con el Ministerio de Educación Nacional. Se desarrolló el año pasado, el 12 de agosto, en todo el país. Participaron muchas instituciones del país. La Amazonía no fue ajena, porque tenemos conformada, como ustedes ven aquí, una red de maestros y gestores de memoria histórica en el departamento del Caquetá, que hoy queremos con ustedes, ¿no?, considerar en lo posible si se puede crear una red de maestros a nivel latinoamericano, que podamos trabajar en torno a estas estrategias que cada uno desarrolla en sus territorios, en sus países, para que unamos esfuerzos en la construcción de una cultura de paz. Entonces allí vemos, ¿sí?, trabajo, mandala, empezamos siempre con nuestro trabajo. Tenemos otras, los círculos de los afectos, los círculos de los recuerdos de infancia, porque es allí donde los jóvenes empiezan a reconocer por qué mis dificultades, cuáles han sido mis dolores, ¿sí?, mis sufrimientos, y cómo eso lo representamos a través de un objeto que me simboliza, que es lo que hoy tenemos aquí, ¿no? Este objeto para mí, ¿por qué es importante? ¿Qué significa para mí? ¿Alguna vez nos lo hemos preguntado? Para mí, ¿qué objeto es importante a lo largo de mi historia de vida? Quizá no. ¿Qué significa? Y esto abre apertura a la confianza, a la escucha del otro, a llorar con el otro, a abrazar al otro, a ponernos en ese lugar del otro. Bueno, ya tenemos esto, 2 minutos o 1 minuto. Sí. Me gustaría solamente, como para cerrar, aquellos estudiantes que han estado en esto,
de pronto alguna opinión de cómo ustedes hacia las preguntas, ¿no? ¿Cómo es esta metodología con ustedes? ¿Qué son ahora? ¿Qué minuto? No, Andrés, de pronto. Vale. Vale, esta metodología tiene un punto bastante importante porque, como le han explicado los profes en las anteriores ponencias, ayuda muchísimo en el tema de la creación de la misma persona y del ser. Como dejar de lado este tema o esta educación tradicional en que se enfrasca o se amolda de una manera a un estudiante promedio o un deseo colectivo de queremos que nuestros estudiantes sean de esta manera. Entonces, esta metodología recoge directamente esta construcción personal y lo saca de esta casilla, lo enfoca en que usted va a construir desde la persona diferentes componentes, que pueda haber una creación o una identificación emocional mucho más fuerte, de que puedan haber, de que se puedan fortalecer estos lazos de compañerismo, porque al conocer o al reconocer al otro legítimo sus emociones, se puede dar este proceso de humanización. Y también esta autohumanización en que yo digo, vale, yo dejo de ser simplemente un número o un estudiante y me empiezo a llamar como yo soy, empiezo a saber quién soy yo. Entonces es bastante importante porque fomenta este desarrollo de diferentes habilidades, tanto habilidades sociales, autoconocimiento, identificación emocional, liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos aquí, algo de Aquí ya las imágenes con los pequeños también, ¿no? Cómo trabajar en la verdad, cómo trabajar sus memorias con cuentos. Tenemos aquí la manilla de la verdad. Hoy queríamos hacer un ejercicio, ya no se pudo hacer. Nuestras mandalas. Tenemos bosque de la memoria en varias instituciones. Donde yo trabajo hay un bosque pequeño, pero ya tiene nombre. Tenemos comunidades étnicas en el territorio, entonces esos lenguajes de ellos también hacen parte de ese trabajo que venimos haciendo. Y tenemos aquí, hemos creado una bandera que vamos a ir ampliando a ver si la llevamos a los recordines, que es la bandera de la verdad. Cada año queremos ampliarla, ahí es con retazos de tela. Instituciones educativas que participan también con nosotros en la red de maestros y gestores de memoria. Aquí tenemos la institución La Salle, que es donde trabaja la profe. Cerramos, muchas gracias. Muchas gracias por la última ponencia, realmente ha sido una mesa increíble. Vamos a ver si acá podemos hacer alguna pregunta. ¿Alguien tiene interés en preguntar alguna cosa? Vamos a dar un tiempo de diálogo con los participantes, por favor. ¿Me puedes filmar? Diálogo de preguntas, a ver quién quiere hacer la pregunta a alguno de los expositores. Tienes palabra. Buenas tardes, para Colombia. Una pregunta, una reflexión de la que acabamos de escuchar, intentando recoger un poco como las frases más significativas que logré apuntar. Tú eres responsable de cómo te quieres sentir, hablando un poco de la apropiación. Hacerme sentir bien, menciona la salud. Metodología de la memoria encriptada sobre la búsqueda de la verdad histórica y tiempos complementarios, hablando un poco del tema de bienestar. Y cierro pues recogiendo esas 4 ponencias, lo que yo recojo es el tema del libre desarrollo de la personalidad. O sea, todo apunta a que no somos libres, no podemos llegar ni a consensuar la paz, ni a consensuar verdades, ¿sí? Todos y todas buscamos como llegar a ese escenario donde somos libres, donde podemos expresarnos libremente, donde podemos compartir libremente. Y generalmente busca que todos seamos ser uno mismo, ser yo, donde nos pueda expresar libremente. Entonces, el día viernes quisiera invitarles, yo también en este espacio denominado Cultura, Deporte, bueno,
Tengo la ponencia sobre el fútbol popular como herramienta de transformación social en la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá, que también apunta hacia eso, la educación popular desde el fútbol, desde el deporte, y qué rico compartir con ustedes. Señora, Ahora y en qué sala. perdón, no recuerdo la hora, creo que es a las 12 del día, en la sala 3, en la sala 4, perdón. La sala 4. Muchas gracias por estar en mi presente. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Acá sí. Muy buenos días. Para todos, agradecer también de estar acá. A propósito de lo que han hecho las últimas profesoras, me queda una duda, porque cuando se hace, digamos, mención constante a la noción de víctima, pues se pierde una parte importante en la construcción, digamos, de la verdad, que pues tanto se busca abrazarlo, y es esta idea de victimario. Entonces, sí tenía una pregunta, y yo vengo de Colombia también. ¿Cómo hacen entonces ese balance cuando realmente hay unos responsables y unos afectados, cuando esa noción de victimario no es tan latente, digamos, en este tipo de pedagogía? Bueno, como en la metodología está, no lo conversamos, no lo presentamos, pero hay una narrativa. Y en la narrativa que fue muy de la metodología de un sociólogo colombiano, también parecido a Alfredo Morán Bravo, era poder reconstruir esto a través de las narrativas y de ciencia escucha-sensible en la investigación. Entonces, cuando lo primero que, digamos, hago en la narrativa es reconocerme, porque vengo de un no reconocerme, no, allá el otro, allá el que vive en tal parte, pero yo no. Entonces, ¿cómo puedo reconstruir esa historia? Identificamos que en los jóvenes es porque los adultos, nosotros, viejos, no hemos podido. No es que no hayamos querido, no hemos podido transmitir esa historia, por el dolor que significa esa pérdida, porque son cosas terribles, ¿no? Como las que escuchamos en las narrativas, desaparecidos, descuartizados, violencia sexual, en fin. Entonces, lo primero es que podemos reconocernos, pero cuando hacemos el relato, está el presente, el que me hace daño, el que me afectó. Entonces, a partir de eso, como están todos los actores en el territorio, ahora están los paramilitares, ya desarmados, y ahorita, bueno, con todo el lío, bueno, armándose otros, pero también están en las FARC. Entonces, desarmar. Entonces, tenemos de primera mano el determinador, ya ni siquiera le llamamos determinador. El determinador, lo tenemos allí, lo podemos tener en nuestras clases, muchas veces lo llevamos a nuestras clases, pero hay unas zonas en el departamento donde ellos se asientan, ya son nuevos pueblos. Entonces, lo que hacemos es hacer prácticas hacia allá. Y tengo mi relato, allá está el que, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo escucharlo? Ni siquiera todavía reconciliarme, ¿será que yo puedo escucharlo? Pero entonces el diálogo con ellos sale de la esfera de la política, porque cuando lo hacíamos desde la política es de justificación, ¿no? Entonces, no me dio la guerrilla porque el país, las injusticias, la pobreza, no. ¿Cuál es su historia? Cuando usted, yo cuando vino esto, usted cuando vino, ¿qué pasó? Entonces encontramos esas historias y lo que identificamos es que así usted esté en el lugar que esté, tenemos una sola historia. O sea, igual usted, huérfano, en el campo, se fue a la guerrilla, o porque, sí, o los paramilitares, es decir, todos tenemos un hilo de esa historia muy sí. Entonces es como poder humanizar ese diálogo y cuando lo escuchamos, entonces ya decimos, es que usted también, a lo mejor su historia es más dura que la. Y entonces cuando eso es algo, digamos, no nos lo producimos metodológicamente, pero es algo mágico, ¿sí? Poder reconciliarnos con el otro, al que mató a su hermano, a su papá, y son ellas las que establecen el diálogo. Entonces, por eso nosotros le decimos, aprendemos de las víctimas, porque las víctimas aprenden a perdonar, a reconciliarse, y con cosas increíbles, como decimos, ¿cómo yo perdono al que me mató a mi papá? Usted, ¿sí? Entonces, pero ahí está el reto, y de esa manera lo vamos a hacer un ejercicio bien reconciliador, que eso lo trae la condición de la verdad, es la verdad, pero también si me puedo reconciliar. Muchas gracias. Me queda para una sola pregunta, creo que iban a hacer una pregunta a ti, Mónica. No, sí, más que una pregunta, era también como una reflexión. Y mucho se habla directamente de estos procesos de construcción de paz, pero tratan como de ligarlo netamente a la parte de la academia,
como dentro de dejar la paz en el libro, en el escrito, en el artículo, pero no se enfoca directamente en estos procesos de cultura o llevarlo más hacia la ciudadanía. Y en estos espacios donde se ve realmente los procesos de construcción de paz, porque se hacen desde la escuela, desde los chiquis, desde la universidad, además desde la interacción real con la persona y no el investigador que estamos escribiendo, leyendo, sino más en esta persona que se enfoca en ver a la otra persona, en identificar sus necesidades, en ver y decir, ok, ¿yo cómo puedo ayudar? Ok, vale, vamos a fortalecer la felicidad de estos niños, ok, vamos a ver cuál es su propia historia, ok, vamos a ver si realmente tiene un bienestar. Entonces es más como esta reflexión de que si bien la academia es supremamente importante, la paz realmente se construye en comunidad. Exactamente. Oye, ha sido un éxito, ha sido preciosa esta mesa, me agradezco mucho, aprendimos mucho, todas las mesas fueron muy buenas. Por favor, démonos un aplauso porque estuvo aprendido mucho de la salud mental y de gestionar las emociones, la parte emocional. Así que gracias a todas y nos veremos en otra oportunidad. Podemos cerrar nuestra mandala. Sí, Entonces les pedimos recoger el objeto para que lo piensen, lo pensemos. Y en algo muy rápido, podemos, en un minuto, podemos,